En este momento, Señor, disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra. Gracias por la palabra que hemos recibido, Señor, desde este lugar, desde este púlpito, bendito Señor, que ha bendecido nuestros corazones. Palabra que no se ha olvidado, Señor. Predicaciones que han sido de edificación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque si trajo un fruto de bendición para nuestras vidas, bendito Señor, es de ti, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias por las palabras, Señor, y las enseñanzas que tú, Señor, has ministrado a nuestros corazones desde este lugar. Hemos sido altamente bendecidos, Señor, y te damos gracias por eso. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos la guianza tuya y declaramos que nuestros corazones están abiertos para recibir con mansedumbre tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios. Amén y amén. Esta palabra o este mensaje lo quise titular, pues porque es bueno el título. Bueno, a veces el título es bueno porque a veces uno no se olvida de la predicación, ¿sí? Entonces siempre va a estar ahí. Y quise ponerle como título a esta predicación: la hermosura del quebranto. ¿Sí? Le puede decir al lado a la personita que tiene al lado, dígale: en el quebranto hay hermosura, aunque no se vea, pero tiene hermosura, ¿sí? La hermosura del quebranto. Somos personas expuestas al quebranto continuamente, ¿cierto? Usted puede prender las noticias de su televisor y ahí va a encontrar noticias que le van a hacer doler el corazón, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, continuamente vamos a tener que enfrentarnos al quebranto. Y la palabra nos muestra la realidad del hombre frente a ese quebranto. Por ejemplo, en la palabra me habla de conflictos de familia, familias disfuncionales, hijos que pelean entre ellos y los papás no saben qué hacer con esos muchachos. La palabra también me muestra historias de hijos que se llegaron a matar. Eso es quebranto, eso es dolor, ¿no? Para la vida de un padre. La palabra también me muestra hermanos que tuvieron que irse. Uno se quedó en un lugar y otro le tuvo que irse a otro lado porque no se podían ver, porque tenían odio. Eso es quebranto. La palabra también me habla de mujeres que no podían tener hijos. Eso es quebranto. De mujeres que sufrían menosprecio, de mujeres que quedaron viudas. Eso es quebranto, ¿sí o no? La palabra me habla de hermanos que vendieron a un hermano. Eso es quebranto, ¿no? Sentirse menospreciado, sentir la dificultad de la soledad, sentirse en un lugar porque sus hermanos lo vendieron a un país extranjero donde él no sabía la lengua donde se hablaba. Eso es como si lo cogen sus hermanos y lo montan en un buque, lo amarran y usted termina por allá en un país de Arabia y usted sin saber cuál es el idioma. Y usted lo que van a hacer con su vida es llevarlo de esclavo. Eso es quebranto, ¿sí o no? La palabra me habla de adulterios, la palabra me habla de fornicaciones, la palabra me habla de infidelidades. Eso es quebranto, ¿no? Eso es quebranto. La palabra me habla de un pueblo rebelde. La Biblia, la palabra del Señor. Me habla de naciones con enemistad contra otras naciones, de naciones que ven a otros países como sus enemigos, y eso es quebranto. La palabra del Señor también me habla de naciones donde se padeció el hambre a causa de la tiranía, y eso es quebranto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bendito sea el Señor por su palabra que nos acompaña, amén. Porque su palabra es vida y es paz para nuestros corazones. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla de quebranto. Amén. Pero Dios es tan hermoso que en el Salmo 34:18 Dios promete estar cerca del corazón quebrantado. Amén. Si tal vez usted está viviendo quebrantamiento,
si tal vez, no sé cómo fue su infancia, no sé cómo fue su niñez, no sé cómo ha sido su matrimonio, o si está en el segundo matrimonio o en el tercer matrimonio. No sé cómo son sus relaciones en medio de su casa con sus hermanos. No sé cuál es la experiencia que usted pueda estar viviendo hoy. Pero si está viviendo una situación de quebranto, tranquilo, es normal. Hay solución para el quebranto. La palabra de Dios también me habla de personas, de mujeres que quedaron llenas de deudas porque sus esposos eran malos administradores y cuando murieron lo que le dejaron a ellas fue deudas, tanto así que tenían que pagar con las vidas de sus hijos esas deudas. Dios hizo un milagro, pero eso es quebranto. ¿Sí o no, mi hermano? Eso es quebranto. ¿Sí? Pero también la Biblia me habla de persecuciones, de padecimientos, de señalamientos. De tristezas que se van a vivir. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos quiso decir Jesús? En el mundo usted va a tener quebranto. ¿Sí? Va a tener quebranto. Recuerde, la hermosura del quebranto. ¿Sí? La hermosura del quebranto. Y así hay muchas historias de personas quebrantadas. Ahora, el quebranto no solo viene a causa del pecado, ¿sí? Eso es un mito. Y el quebranto no solo viene a causa del pecado. El quebranto puede venir por muchas otras razones. El quebranto muchas veces, Job, ¿qué pecado hizo? ¿Cierto? Y vivió quebranto. Sus hermanos lo veían a él como pecador, pero vivió quebranto. Lo dejó su esposa, perdió sus negocios, entró en enfermedad. Eso es quebranto. Daniel, un hombre justo, sabio, hermoso, no mataba ni una mosquita, vivió quebranto, terminó en un foso de leones que lo querían comer. Más de una vez querían destruir su vida. Se quebrantó a causa de la condición de Israel porque veía al pueblo que estaba esparcido y su corazón se quebrantó a causa de la condición del pueblo. ¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántos hermanos se quebrantan a causa de la condición que puedan vivir aquellos seres queridos? Y eso es quebranto. Pero Dios prometió estar cerca del corazón quebrantado. Amén. Salmo 34, 18. Dios prometió estar cerca del corazón quebrantado. Bueno, vamos a entrar al texto central que está en Isaías 57. Quiero darles como un resumen del contexto de este capítulo. Israel estaba en una idolatría extrema. Israel estaba caminando en adulterios, fornicaciones, hechicerías, tantas cosas que estaba caminando Israel. Dios lo veía como un pueblo rebelde. Dios les dice: ¿acaso yo no voy a castigar esta rebelión que ustedes tienen? O sea, Dios iba a castigar esa rebelión. Pero era el pueblo del Señor, ¿sí? Era el pueblo del Señor y estaba caminando en esa rebeldía. El versículo 10 de ese capítulo 57 dice: en la multitud de tus caminos te cansaste. O sea, llegó a un extremo tal la situación que estaba viviendo Israel que se cansó de hacer el mal. ¿Sí? Uy, no, ya estoy cansado de estar viviendo así.
Y dice acá, pero no dijiste. ¿Sí? O sea, una cosa es cansarse de estar viviendo una vida alejado de Dios, de estar cometiendo algunos errores o cosas muy malas. Pero en medio de eso, cuando se está cansado, Dios está esperando que esa persona diga algo. Y Israel no dijo eso. ¿Qué estaba esperando Dios? No dijiste, no hay remedio. O sea, Dios estaba esperando que Israel dijera, no, ya no sé qué hacer. ¿Sí? O sea, ya todos los caminos que he recorrido no han traído nada bueno para mí. Dice, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Dios estaba esperando que Israel, ¿qué? Se desalentara. ¿Sí? Dios estaba esperando eso, que se cansara de esos malos caminos y se desalentara. Pero la cosa fue que cogió un poquito de fuercita y otra vez se fue. ¿Sí? Después dice el versículo 12, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Bueno, ya Dios hizo algo que dijo, bueno, voy a ponerte a la luz en medio de esa situación. Y procedió. Pero miremos el Señor lo que dice acá. Dice, cuando clames que te libren tus ídolos, dice, a todos ellos los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Y el versículo 14 dice, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Y esto es bien bonito, porque ¿cuántos esposos el Señor no les ha barrido el camino para volver nuevamente a sus hogares, cierto? ¿O cuántos hermanos, cierto? El Señor no les ha barrido el camino para volver a la iglesia y volver a relacionarse con el Señor. ¿O cuántos hermanos Dios no les ha barrido el camino y les ha restaurado la senda para volver nuevamente a relacionarse con ese papá, con esa mamá? ¿Sí? Dios ha hecho eso muchas veces. Aunque Dios conoce la situación, aunque Dios sabe, Dios hace eso, Dios barre para que esa persona vaya a ese lugar. Pero se necesita que en medio de ese camino que está limpio para que la persona vuelva, o sea, cuando Dios vuelve a traer una oportunidad para que esa persona vuelva a tener su negocito, porque tal vez administró el anterior muy mal, y Dios barrió el camino para que vuelva a tener ese negocito. Se necesitan unas condiciones importantes. Dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Amén. Es un texto muy lindo, muy esperanzador y una promesa maravillosa. Y como un pueblo que estaba viviendo esta condición, tanto así que Dios les llamaba, mas vosotros llegáis acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. O sea, Dios les estaba señalando y asignando unas cosas fuertes, pero Dios les estaba hablando algo. Dios les estaba diciendo, bueno, los voy a poner a la luz, ¿sí? Pero les voy a dejar este recurso, ¿sí? Ahora, yo quiero que analicemos este texto, más que el quebranto del pecador, que podamos ver este texto, y ahorita les voy a mostrar unos puntos, de cómo Dios desea que un hombre pase el quebranto, y de cuáles son las cosas que debe de hacer un corazón quebrantado para salir de esa situación. Amén. Porque hay dos cosas que vive el corazón quebrantado. Una es que no tiene paz. Y la segunda es que está herido. ¿Sí? El corazón quebrantado necesita paz y necesita sanidad. Sea por el pecado, sea por lo que sea que pueda estar viviendo. Esa persona necesita paz y necesita sanidad. Amén. ¿Tenemos eso claro? ¿Sí? O sea, el corazón quebrantado que necesita y sanidad, ¿sí? Dice acá,
Amén, amén. Dice, porque así dijo el alto y el sublime. Yo habito, ¿qué? O sea, Dios que está diciendo, yo habito la altura y la santidad, pero habito en el corazón quebrantado y en el espíritu humilde. ¿Es suficiente el corazón quebrantado? No. ¿Qué se necesita? Humildad. ¿Puede existir corazones quebrantados y orgullosos? Claro. ¿Sí? Y para que haya un proceso de paz y de sanidad se necesita el corazón quebrantado y el espíritu humilde. Por eso no sirve que Dios le limpie el camino a ese esposo para que vuelva a su casa y que no llegue con un espíritu humilde, sino con un espíritu orgulloso. ¿Qué paz se va a generar ahí? ¿O qué sanidad? ¿Sí? No se puede. O lo mismo, un hermano que llega a la iglesia quebrantado porque se alejó de Dios, está quebrantado, tiene heridas, ¿sí? Le han hecho cosas. Pero si esa persona no viene con un corazón, con un espíritu, humilde, no va a poder adquirir paz y no va a poder adquirir sanidad. Si esa persona llega quebrantada pero llena de odio, si llega quebrantada pero llena de amargura, si entra quebrantada pero llena de quejas, no va a haber paz y no va a haber sanidad. Es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el único que puede traer paz y sanidad al corazón quebrantado es Dios. Y Dios necesita esos dos elementos en la vida de esa persona, ¿sí? Para traer paz y para traer sanidad. Amén. Es necesario. Es necesario. Dios dice en el versículo 15, yo habito en la altura y en la santidad. O sea, Dios está en el lugar más alto de la tierra, de los cielos, del universo. Tanto así que dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies. Si alguien se siente que está en algún lugar alto en la tierra, déjeme decirle que es el lugar donde Dios reposa los pies. ¿Sí? Entonces, pues, Dios habita en las alturas. Por eso Dios necesita que en la tierra exista gente quebrantada, pero gente humilde de espíritu. Porque la tierra, para relacionarse con Dios, no codifica, o sea, no es compatible para relacionarse con Dios si camina en las alturas. ¿Sí? No, porque las alturas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y eso está en Eclesiastés 5:8. Déjeme leerle ese texto. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto sobre ellos. No importa si hay alguien más alto en la tierra, Dios siempre superará a ese más alto y tendrá que darle cuentas, porque Él es el más alto. Amén. Por eso Dios no codifica un corazón que esté caminando en las alturas, más bien un corazón que esté caminando en quebranto de corazón y humildad de espíritu. O sea, no sirve que la persona esté, ay, no, me hicieron esto, me defraudaron esto y lo otro. Y Dios, bueno, mijo, ¿pero qué? Vamos a caminar en la palabra. Ay, no. Humildad de espíritu. ¿Sí? O no, yo fracasé en este negocio, no pude hacer esto y lloré. Bueno, mijo, pero entonces humildad de espíritu para que no empieces como empezaste la primera vez. Y cuando va a empezar, otra vez se desarrolla esa misma forma. O sea, se necesita el quebrantamiento, pero se necesita humildad de espíritu. Dios limpia el camino para que ese hijo vuelva otra vez a relacionarse con esos padres en su hogar.
porque le pasó infinidad de cosas. ¿Cuántos padres han vivido eso? Que sus hijos se fueron de la casa rebeldes, pero volvieron, como dice por ahí, con el rabito entre las piernas, porque vivieron unas situaciones muy difíciles. Pero si ese hijo está lleno de orgullo, de rabia, de contienda, ¿será que ahí va a haber paz y sanidad en el corazón de esa persona? No, no existe. Si Dios está limpiando tu camino para volver a tener la oportunidad de generar familia, pero tú sigues con la misma condición que destruyó esa familia, va a ser imposible. Necesitas humildad de espíritu. Si Dios te ha concedido nuevamente volver a relacionarte como hermano, a estar en medio de la congregación, y tú no caminas con humildad de espíritu, y ya vamos a hablar en torno a la humildad de espíritu, para tener más clara esa palabra. Listo. La palabra del Señor me dice que los discípulos una vez se pusieron a pelear por saber quién iba a ser el mayor en los cielos. La gente pelea en la tierra por querer ser el primero, el más alto. Es una condición de nuestra naturaleza. Los discípulos pelearon y usted y yo no somos mejores que ellos. Y nosotros vamos a estar luchando por eso, ¿cierto? Con el hermanito, con la hermanita, con un profesor, con el jefe, con los hermanos. Cada vez que toquen esa posición de altura, supuestamente, el corazón siempre va a entrar en competencia. Entre esposos. Y ya sabemos que Dios no habita en las alturas. ¿Sí? Dios, ¿qué le dijo a sus discípulos cuando estaban peleando para saber quién era el mayor? O sea, estaban peleando por eso. Imagínense eso. Las personas que caminaron con Cristo Jesús, los que Él escogió, pelearon. Uno peleando. No, yo sí me lo imagino, porque eso pasa. Si le pasó eso a los discípulos de Cristo, si le pasó eso a estos hombres que caminaron 3 años y medio con Cristo Jesús, ¿cuánto más nosotros vamos a vivir eso? Pero por eso tenemos que ir a la palabra. Amén. La palabra nos alumbra. Eso está en Lucas 6:22. Perdón, Mateo 22:26. Mateo 22:26. Dice: Mateo, ¿sí es Mateo? 22:26, sí. Dice: de la misma manera también me equivoqué de texto. Sí, me equivoqué de texto. Pero entonces, ¿ese texto qué dice? Ese texto dice: entre vosotros, dice, en la tierra, los que enseñorean son los príncipes, son los reyes, son las personas de gran altura. Pero entre ustedes no va a ser así, entre los hermanos no va a ser así, sino que el mayor va a ser aquel que sirve a su hermano. Ese va a ser el mayor, el que camina con una actitud de servicio para con su hermano. Amén. No de otra forma. Amén. Señor. 20:26. Miremoslo, por favor. Muchas gracias, pastor. Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así. Podemos mirar el versículo 25, por favor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Enseñorearse, ¿y qué? Y potestad. Son dos cosas que busca el corazón del hombre: enseñorearse y tener potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y eso le cuesta el corazón del hombre, porque muchas veces servimos en las cosas que se nos facilitan, en lo que es fácil para nosotros.
Y Lucas 6:22 nos da mucha más claridad de cuál es el servicio que el Señor espera de nosotros. Dice, este sí es, sí, está diciendo acá, 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Quién no vive quebranto porque alguien lo esté aborreciendo? ¿Cierto que eso trae quebranto? ¿Quién no vive quebranto por sentirse desechado o vituperado o que estén hablando mal? Y el Señor dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahora, ¿podemos ser perseguidos? Te pueden aborrecer o te pueden desechar, y eso es quebranto, pero el Señor está diciendo, para que yo habite, porque muchas personas pueden decir, no, es que me aborrecen, es que me desecharon, pero si tú no tienes un espíritu humilde para afrontar esa situación, Dios no va a estar. Amén. No va a estar. Y tú vas a estar encerrado en tu dolor. Me aborrecieron, me desecharon, están vituperando de mí por causa del Señor. Pero mira lo que el Señor te dice. Dice, pero vosotros los que oís os digo, versículo 27, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Eso es espíritu humilde, ¿sí o no? Se necesita un espíritu humilde para desarrollar eso. Al que te hieran una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Se necesita espíritu humilde para enfrentar ese quebrantamiento. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cuántos en medio de ese quebranto están luchando para que le devuelvan lo que usted prestó? Y según lo que el Señor dice es, si tú quieres que yo habite en esa situación, necesito que tú lo afrontes con un espíritu humilde. Amén. Se necesita, mi hermano, para que Dios habite. Porque si no lo afrontas con un espíritu humilde, simplemente te vas a autojustificar de las circunstancias y vas a caminar frente a otras cosas. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Ya tenemos claro lo que significa la altura. O sea, Dios habita las alturas, y si alguien pretende caminar en esa altura en esta tierra, tiene que servir a sus hermanos. Que eso no, o sea, Jesús no lo estaba hablando como para que ellos se sintieran, uy, voy a estar en las alturas porque le estoy sirviendo a mi hermano. No, Jesús les dijo, ustedes necesitan mantener una actitud de humillación y de humildad, nada de altura, nada de grandeza, nada de enseñorearse, nada de tomar potestad sobre algo, sobre alguien. Y Lucas 6:22 habla acerca del trabajo de un creyente. O sea, un creyente va a vivir eso. Dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Mas hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Difícil eso, ¿cierto? O sea, lo que el Señor me está diciendo a mí es que yo no puedo esperar que los hermanos me aplaudan, porque si yo espero eso, yo estaría caminando como un falso profeta. Más bien, muchas veces lo que va a traer la predicación a la vida de la persona es confrontación a ciertas cosas de su vida que tal vez no van a amar mucho al predicador en ciertos momentos. ¿Sí? Entonces, si yo caminara con mi corazón aferrado por cómo mis hermanos responden hacia mí con lo que yo hablo, digo, voy a ser la persona más miserable, porque yo no,
yo no puedo pretender obtener mi recompensa a través de los hombres, más bien a través de haber obedecido la voz de Dios. Amén. ¿Sí? O sea, yo no puedo eso, no puedo buscar que mi hermano, el Señor, Dios lo bendiga, lo utilizo. Hay algo que se me viene a la mente, soy un falso profeta. ¿Sí? No puedo. ¿Sí? Tal vez lo estoy llevando al extremo, pero lo que Jesucristo está diciendo es: guarda tu corazón de no buscar eso, guarda tu corazón de no buscar el aplauso, guarda tu corazón de no estar buscando el reconocimiento. Si todas las personas te están aplaudiendo y te están abrazando y te están diciendo: mi hermano, varón de Dios, maravilloso, no busques eso, aléjate de eso. Dígale: mi hermanito, dele gloria al Señor. Si el Señor habló por medio de una burra, ¿por qué no hablar por medio mío? Amén. Ya. ¿La gloria es de quién? De Dios. Tanto usted como yo necesitamos esta palabra. Pero no permita que su corazón caiga en esa tentación de estar adulando el corazón de alguien. ¿Sí? No caiga en esa tentación, porque eso trae ceguera. Amén. O ay. Amén. Bueno, santidad. Dios habita la altura y Dios habita la santidad. ¿Sí? Santidad. La palabra santidad significa, la palabra santidad en hebreo es kadosh, y significa extrema santidad y pureza. En Isaías 6, del 1 al 3, usted lo puede anotar y lo puede revisar en su casa o en su devocional. Habla como Isaías ve una visión de cómo ángeles y querubines estaban frente a Dios y le decían: santo, santo, santo. Significa eternamente puro y eternamente incorruptible. ¿Sí? O sea, Dios es eternamente puro y Dios es eternamente incorruptible. Por eso Dios dice acá en Isaías 57, dice: cuyo nombre es el Santo. O sea, nadie puede llegar a esto. Él es el único cuyo nombre es el Santo. ¿Sí? Porque Él habita la santidad, Él habita las alturas. Él es extrema, o sea, acá en la tierra eso no existe. ¿Sí? No existe una persona que tenga extrema santidad y extrema pureza. No existe en la tierra un hombre que sea eternamente puro y eternamente santo. Por eso la santidad de Dios es una santidad adorable. Amén. Por eso nosotros podemos adorar la santidad de Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos adorar la santidad de otra persona. Nosotros no podemos adorar la santidad del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. No podemos adorar la santidad de ellos. Porque la única extrema santidad y eterna santidad y eterna y esa eterna condición incorruptible solo le pertenece a Dios. Acá en la tierra a nadie le pertenece eso. ¿Sí? Amén, ¿claros con eso? Y acá la palabra del Señor nos muestra dos cosas muy importantes. El hombre, o nuestro corazón como hombre, quiere relacionarse con Dios de dos formas: buscando la altura o buscando la santidad. ¿Sí? Unos procuran por hacer las cosas extremadamente grandes y maravillosas. Otros procuran por hacer las cosas inmaculadamente santas. Y Dios dice: ni lo uno ni lo otro, porque acá en la tierra yo solo voy a habitar con el corazón quebrantado y humilde de espíritu. Amén. O sea, santidad extrema cuando esté en los cielos, las alturas cuando esté en los cielos. Ahí sí va a estar en las alturas. Pero tanto así que en las mismas alturas Dios tiene un trono. ¿Sí? Y Él seguirá siendo el más alto. ¿Sí? Tanto así que en los cielos hay una habitación y una morada de aquel cuyo nombre es el Santo. Entonces ninguno de nosotros podemos compararnos a la altura de Dios y a la santidad de Dios. No existe. Y el hombre no puede relacionarse, o sea, su vida en esta tierra
no puede relacionarse ni caminando, ni buscando las cosas más altas, ni las cosas más santas. El hombre en esta tierra, para relacionarte con Dios, necesita quebrantamiento de corazón y humildad de espíritu. Amén. No hay otra cosa con la que Dios pueda relacionarse, ¿sí? Dios solo va a buscar en la tierra relacionarse con personas quebrantadas de corazón y humildes de espíritu. Amén. Entonces, la única santidad adorable es la santidad de Dios. Amén. ¿Sí? Solo la santidad de Dios. Tanto así que la palabra de Dios dice que Dios puso apóstoles, maestros, evangelistas para el perfeccionamiento de sus santos. O sea, los santos, la iglesia del Señor que les llaman los santos, podemos decir que es un grupo de personas que están siendo perfeccionadas, ¿sí? Seres que están continuamente perfeccionados. Ahora, aquel que es perfeccionado es porque ha permitido tener un espíritu humilde para recibir ese perfeccionamiento, ¿sí? Pero jamás nuestra santidad se va a comparar a la santidad de Dios. Como decía un hermano acá en la iglesia, eso me queda imposible, ¿sí? Imposible. Eso no se puede concebir, ¿sí? Porque Dios es Él tiene una santidad extrema, y tanto así que se llamaba lugar santo y lugar santísimo. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo. Por eso es un lugar santísimo, ¿sí? Conocí a un negrito que hablaba así. Eso es buenísimo, como para exagerar, ¿cierto? Algo muy bueno. Dios es santísimo, por eso necesita habitar en el lugar santísimo, ¿sí? Amén. Qué bueno es saber eso, ¿cierto? Eso es muy liberador, ¿sí? Porque muchas personas quieren buscar la altura, las cosas grandes. Con eso no quiero decir de que una iglesia gigantesca o cosas grandes, ¿cierto? O que tú seas un profesional, o que tú seas una persona que se esfuerce para tener una buena vida. Eso sea malo, no, pero si es la finalidad, sí. Si es tu centro, sí. Si es en lo cual tú siempre estás como concibiendo tu vida, si esa es tu roca, si ese es tu cimiento, déjame decirte que estás edificando sobre la arena, ¿sí? Y van a llegar los vientos, van a llegar las lluvias, van a llegar las tempestades, y vas a tener grande pérdida. Nosotros necesitamos edificar sobre la roca. Amén. Dios eligió vivir o habitar en el corazón quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Ahora, Cristo, quien habitaba en las alturas y en la santidad, decidió despojarse para venir a la tierra, al estrado de los pies del Señor. Y Cristo es llamado el varón experimentado en quebranto. Amén. No hay quebranto que podamos vivir que supere el quebranto que vivió Cristo. No existe. O sea, Dios nos quiere poner en esta tierra con una condición de humildad. Tanto así que Cristo mismo se despojó de las alturas y de la santidad para venir a la tierra, al estrado de los pies de Dios, para despojarse de toda su condición como Dios, y teniendo forma de hombre se humilló entre los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y fue llamado el varón experimentado en quebranto. ¿Dónde dice eso? Isaías 53:3. Dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El desprecio genera quebranto, ¿no? Heridas. El ser desechado entre los hombres
también. Tener dolores, también. Experimentar quebranto. Y como que escondieron de él el rostro y fue menospreciado y no le estimaron y no le estimamos. O sea, vivió quebranto el Señor Jesús. Versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mi hermano, mi hermana, amigo, persona nueva que me escucha, el quebranto es algo que nosotros necesitamos vivir. Amén. Eso es algo indiscutible. Sí o sí lo vamos a vivir. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, quien habitaba las alturas y la santidad, bajó a la tierra y experimentó quebranto, déjeme decirle que nosotros también viviremos quebranto. Amén. Pero hay una forma de afrontar el quebranto. Amén. Hay soluciones para el quebranto. Recordemos que el quebranto trae intranquilidad, no hay paz en un corazón quebrantado. Y no está sano. Y Dios quiere resolver eso. Dios quiere traer sanidad y Dios quiere traer paz. ¿Qué hacer con el corazón quebrantado? Sería nuestra pregunta. Y yo quise enumerar unos puntos que me habla la palabra de que Dios qué hizo con un corazón quebrantado. Dice, primero, la persona que está quebrantada necesita espíritu humilde. ¿Sí? La persona que está quebrantada necesita sanidad. La persona que está quebrantada necesita ser sincera. Porque hay personas que uno le dice: ¿y qué le pasó? Y no dicen nada. Van y se esconden. Se meten a sus casas y se encierran. Y para que una persona pueda resolver su quebranto necesita hablarlo, ser sincero. Decir: me está pasando esto, estoy viviendo esto. Una persona quebrantada necesita ser pastoreada. Una persona quebrantada necesita consolación. Consolación para la vida personal, pero consolación para las personas que han sido afectadas. Porque cuando hay una persona que está quebrantada, no solo se afecta a sí misma, sino que afecta a su entorno. Está una mamá o un papá, la niña mantiene allá llorando y está triste y no sé qué le pasó. Y ya llevamos 4 años. Tengo mi hijito enfermo, pasó esta situación, sucedió esto, y afecta al entorno. Y necesita, el quebrantado de corazón necesita consolación para él, pero necesita también que las personas que están en su entorno sean consoladas. Y por último, la persona que está quebrantada necesita paz. Paz interior y paz para con las relaciones que se dañaron. Tener paz con esas personas que causaron esas heridas. Esa es como una persona que vive estas condiciones, o mejor dicho, Dios va a llevar a ese corazón a vivir estas cosas para que pueda vivir una totalidad sanidad en su corazón, para que su entorno sea consolado y se encuentre con paz. Amén. ¿De dónde me saqué eso? Se preguntará usted. Pero yo no me lo inventé. ¿Sí? Eso está en la Biblia. ¿En qué texto? Estamos viendo el mismo Isaías 57, versículo 18. Dice ahí, Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Versículo 16. Dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, porque decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. O sea, Dios, aunque usted esté viviendo una situación de pecado y que le ha llevado a perder muchas cosas, Dios tiene la porción para que usted salga de esa situación, pero necesitas arrepentimiento y tener un espíritu humilde para tener un proceso de restauración. Amén. Ahora, supongamos que no es el pecado.
son otras cosas. Viviste algo en tu infancia, estás viviendo algo hoy, alguien te hizo algo. Necesitas tener un espíritu humilde, saber que Dios habita con el corazón quebrantado y permitir que Dios ministre tu corazón. Amén. Dice acá, versículo 18. Bueno, dice, porque pues decaería ante mí el espíritu y las almas. O sea, Dios dice, si yo los mantengo quebrantando y partiéndoles acá y viviendo se decae el espíritu que yo creé y el alma que yo también. ¿De quién es el espíritu y de quién es el alma? De Dios. ¿Sí? Y Dios dice, no, pues yo que me voy a estar quebrantándole, no. Y le estaba diciendo eso al pueblo de Israel. No, pues decaería el espíritu de esas personas, decaería el alma que son mías, me pertenecen. Ahora, si Dios actúa así con un pueblo que fue extremadamente rebelde, ¿cuánto más va a actuar con un corazón que fue afectado? ¿Cierto? Amén. O sea, si Dios actúa con alguien que está viviendo las consecuencias de sus actos de esta forma, ¿cuánto más va a actuar con aquel que ha vivido heridas, que ha vivido situaciones de quebranto, que está viviendo situaciones complejas en medio de su hogar? Va a actuar mucho mayor. Amén. Pero se necesita tener el espíritu humilde. Versículo 18 dice, le está diciendo al pueblo de Israel: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Cuando dice ahí el versículo, he visto sus caminos, es que tiene que haber sinceridad. Dios conoce nuestros caminos, Dios conoce lo que estamos pasando, pero Dios necesita que nosotros hablemos de eso. Por eso se necesita tener, el espíritu humilde, pero se necesita tener el conocimiento de la situación. Se necesita caminar con una sinceridad a causa de ese quebrantamiento. Y dice, y le daré, pero le sanaré. Se necesita sanidad y Dios desea sanidad. Y le pastorearé. Por eso puse ahí como punto pastoreo. La persona necesita ser pastoreada. ¿Sí? Un quebrantado por ahí solito se desangra. Y aun si está afrontando las situaciones de la vida, eso es como un soldado peleando una batalla con una herida. Se está desangrando y va a terminar muerto. Por eso necesita ser pastoreado. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Por eso les estaba comentando en el punto 5, consolación para la vida de esa persona, pero consolación también para el entorno que se ha afectado. Se necesita consolación. Y dice, producirá frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano. Y esto es bien bonito, porque una persona que está quebrantada, sus palabras muchas veces no son de paz, sino que sus palabras es de otra cosa. Usted puede saber. Póngase en el corazón de un quebrantado, ¿sí? ¿Qué frutos producen sus labios en medio del quebrantamiento? Y lo que Dios quiere es tener una intervención donde hasta cambie la forma de hablar del quebrantado. No solo para los que están adentro, sino los que están afuera. Eso es una promesa muy bonita, ¿no? Que Dios traiga frutos de labios de paz para los que están adentro y para los que están afuera. Tanto los unos como los otros necesitan quebrantamiento y espíritu humilde. Que todas las personas caminaran con un corazón quebrantado y un espíritu humilde, ¿cuántas cosas no cambiarían? Amén. Cambiarían totalmente. Sobre cuántas palabras de Dios no se caminarían. Pero según veo este texto,
quien causa que esas personas sean sanas, pastoreadas, consoladas y llenas de paz, es Dios mismo. Cuando Dios se mete en la situación, eso no hay reversa, ¿sí? Y Dios lo hace, amén. Paz interior y paz con los demás, dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Tenemos que ser pacificadores. ¿Sí? Frutos de labios que produzcan paz, que hablen de la paz interior, que hablen de la sanidad interior. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Eso está en Juan 14:27. Dice: yo no la doy como el mundo la da. Por eso necesitamos entender cómo Cristo proporciona esa paz. Amén. Ahora, lo más maravilloso es que Dios nos da promesas. Amén. Y antes de darle esas promesas, el versículo 13 de Isaías 57 dice: mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre. El que en mí confía tendrá la tierra por heredad. ¿Quién más tiene la tierra por heredad? Los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él sabía que iba a ser quebrantado, por eso él necesitaba tener un corazón manso y humilde de espíritu. Dice: y podrán hallar descanso para sus almas. O sea, Jesús estaba dando testimonio a los hombres de que se puede. O sea, no se ponga a ver el testimonio de otra persona. Si de pronto no le basta con el testimonio de otra persona por YouTube, el testimonio de un pastor, de un hermano que lo hirieron y que lo abandonaron y tantas cosas. Bueno, eso no le es suficiente para su corazón. En estos días escuché el testimonio de un pastor que vivió la pérdida de su hija. Y eso es doloroso, eso es quebranto, y Dios lo levantó de una forma tremenda. Pero muchas veces para las personas no es suficiente los testimonios de otras vidas. Si no es suficiente los testimonios de otras vidas, tendrá que ser suficiente el testimonio de Cristo para usted. Amén. Amén. Así es. Cuando ya no le es suficiente, porque tal vez el quebranto es tan fuerte que tal vez usted dice: sí, eso es muy bonito, eso pasó, pero no es lo que yo estoy viviendo. Yo sé que eso está ahí, pero no. Coloque sus ojos en Cristo. Ese es el testimonio que le va a dar libertad. Ese es el testimonio que le va a dar vida. ¿Sí? Ese es el testimonio que le va a dar esperanza. Y dice acá: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién lo hace vivir? Dios. ¿Sabe qué significa vivificar? Y lo vi en la Biblia del pescador, me pareció muy bonito ese significado. Reanimar, resucitar, revivir, dar vida en sentido literal o espiritual. Una persona que está quebrantada puede estar experimentando este tipo de situaciones. Y Dios tiene el poder para revivirlo, reanimarlo, darle vida en sentido literal o en sentido espiritual. Pero necesitamos caminar con un corazón humilde. Amén. David vivió una situación tan difícil que se vio enfrentado a la traición de su amigo de confianza. ¿Y saben él qué hizo? Él dijo: tarde a mañana en la noche oraré al Señor. Confiar en Él. O sea, él no se puso a levantar frutos que no tenían paz. Él lo que se puso fue a estructurar su vida devocional con Dios. ¿Sí? Él dijo: bueno, esta situación está tan dura y mi corazón quiere salir huyendo en medio de este dolor que estoy teniendo. Tan fuerte que lo que tengo que hacer es estructurar mi vida de oración de una forma fervorosa delante de Dios. ¿Sí? Amén.
Dios le va a dar paz y Dios le va a sanar. Amén. Dios le va a dar paz y Dios le va a sanar. Sea la situación que pueda estar viviendo, sea las heridas que usted pueda tener hoy. Permita que el espíritu de humildad llene su vida para poder caminar según la palabra del Señor, para poder caminar según el pastoreo de Dios, para poder caminar según el consuelo del Señor. Amén. Hay promesas. Isaías, y me imprimieron esto grandotote. Salmo 51. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Dios no desprecia. Y este Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los espíritus, a los contritos de espíritu. Esta es una promesa para aquel que pueda estar viviendo quebrantamiento, no por causa del pecado, sino por otras circunstancias. Y Dios está ahí cercano a su vida. Pero necesita usted caminar en ese espíritu humilde para adorarle, para recibir el consejo. Ezequiel 12:10 dice: diles, así ha dicho Jehová el Señor. Creo que Ezequiel, ¿me puedes poner Ezequiel 10 por favor? Diles, así ha dicho el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe. No, esa no es. Ezequiel 12:10, me equivoqué. Bueno, me disculpan. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Hermosa esa promesa, ¿no? Y en Cristo Jesús se cumple esa palabra. Amén. Es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas y a nuestros corazones. Aún como ministros, aún como cristianos, aún como hermanos, aún como siervos, vamos a vivir quebranto. El apóstol Pablo sí que vivió quebranto. Primera a los Corintios, y ya para terminar quiero hablarles este texto. Segunda a los Corintios 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda ¿qué? Consolación. Dios es un Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amén. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Para qué Dios nos consuela? Para consolar a otros. ¿Sí? No, que es que yo me quiero consolar aquí solito en la casa. ¿Sí? Acá solo. O yo, no. Permita que Dios lo consuele para consolar a otros. Tal vez la situación que usted está viviendo, si usted está conociendo que otro también la está viviendo igual, reúnase con él y diga: mi hermano, oremos y busquemos al Señor. Yo sé que Dios va a hacer un milagro. Dios es poderoso. Amén. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Sí, porque usted está viviendo una vida de cristiano, y esa misma vida de cristiano le está trayendo aflicción, porque Cristo vivió aflicción. De la misma forma como está viviendo esa aflicción, de esa misma forma va a vivir la consolación. Amén. ¿Sí? Eso es igualmente proporcional. Si en Cristo estás viviendo aflicciones, en Cristo vas a vivir consolaciones. Amén. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación.
o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Amén. Jesucristo es el varón que experimentó quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tremendo que cuando abrió su boca crucificado, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sí sabían lo que hacían. Pero así actúa un corazón humilde, un espíritu humilde, amén. Le invito en este momento para que nos pongamos en pie y para que el Dios de toda consolación ministre nuestras vidas, amén. Queremos más de Él, queremos más de su presencia. Aún las personas más llenas del Espíritu Santo viven quebrantamiento, amén. O sea, Jesucristo cuando fue lleno del Espíritu, el Espíritu lo llevó a un desierto, amén. Aún con la mejor llenura del Espíritu vamos a vivir quebrantamiento, y es necesario caminar con mansedumbre y humildad de espíritu, amén. Bendito Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Le invito que pueda tomar la manito de su hermano, ore por él, ore por su corazón, que si está pasando un momento de quebrantamiento, de dolor, que Dios traiga ese espíritu humilde a su corazón, que Dios le permita caminar a esa persona con sinceridad en torno a su condición, que busque ayuda, que busque ser pastoreado, que busque sanidad, que Dios traiga consolación a esa vida, que Dios traiga paz, fruto de labios en él de paz, que pueda hablar como un pacificador, que sus palabras hablen de la operación de Dios sobre su corazón. Bendito eres, Señor Jesús. Oramos por nuestros hermanos, Padre Santo, si están viviendo quebrantamiento, sánales, Dios. Padre, cualquier tipo de abuso que hayan sufrido, Señor, sánales, bendito Dios. Cualquier tipo de soledad, Señor, de desprecio, Señor, de pérdida que haya sufrido, sánales, Señor, y tráeles paz, Dios. Consuélales en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios. No permitas que ellos carguen con eso durante toda su vida, Señor. Que ellos puedan recibir la sanidad que proviene de tu Espíritu Santo, la sanidad que proviene del pastoreo tuyo, Señor, sobre su corazón y sobre su alma, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sánale, 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 Señor. Necesitamos de tu paz y de tu sanidad. Padre Santo, oramos para que tú traigas frutos de paz, frutos de labios de paz, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo soy hijo. Trae tu sanidad. Ya no soy esclavo de. Trae tu libertad. Yo soy hijo de Dios. Así es, Dios. Le sanaré, le pastorearé, te daré consuelo, produciré en ti frutos de labios, de paz. Paz al que está lejos, paz al que está cercano, dijo el Señor, y le sanaré en el nombre de Jesús. Estamos rodeados, Señor, por tu presencia. Estamos rodeados, Señor. Y aunque se puedan vivir cosas que puedan doler en el presente, en algún corazón, en el nombre de Jesús, llegará el día donde aunque lleguen esos pensamientos, ya no dolerá en el nombre de Jesús. Y habrán frutos de paz en el corazón y en los labios. En el nombre de Jesús. Estoy rodeado. Soy rodeado por tus brazos, Padre, por los brazos del Padre. Soy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Cantaremos libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar, Señor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, Padre. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Amén, Señor. Así es. Le invito en este momento que levantemos una oración juntos. Declaremos: Padre eterno. Puede declarar esto conmigo: Padre eterno, hoy te doy gracias porque tú eres bueno. Y yo, Señor, quiero abrir mi corazón. Quiero ser sincero de lo que me duele, de lo que me ha pasado o de lo que estoy sufriendo hoy.
Pero no quiero quedarme en el sufrimiento. Quiero ser pastoreado por ti. Y quiero tener un espíritu humilde. Dame un espíritu humilde. Para no quedarme en el dolor. Para no quedarme en la pérdida. Para no quedarme en la soledad. Para no quedarme en el trauma. Pastoréame. Necesito tu consuelo. Necesito tu paz. Necesito tu sanidad. Quiero tener frutos de labios, palabras que hablen de paz. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor Jesús, te miro a ti, el varón experimentado en quebranto. Tú eres mi porción, tú eres mi sustento y tú eres mi libertad, mi camino, mi verdad y mi vida. Y quiero ser tu discípulo. Quiero caminar como tú caminaste. Y aunque en este mundo tenga aflicción, puedo estar tranquilo, porque tú venciste al mundo. Viviré tu palabra. Seré un hacedor de tu palabra. Y seré luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesús. Santo eres Dios. En el nombre de Jesús. Todo quebranto pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Circunstancias pasarán, pero su palabra nunca pasará. Dios, abriste tú el mar para que caminemos y pasemos con libertad, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Lo creemos, Dios. Lo creemos, Señor.